Y Chema Serral de Chemiki para los cuates, ¿cómo estás? Bienvenido, Chema. ¿Cómo están todos? Chema, bienvenido. Oye, usted ya gracias. floreció también, ¿verdad? Pues yo siempre ando floreciendo, pero no vamos a dar detalles sobre eso. Vamos a dar mejor detalles sobre... más bien bueno, ustedes recuerdan cuando en las pelis o cuando, digamos, hay referencias en la comedia, ¿no? A la música clásica. Sí, claro. Casi invariablemente, o sea, fíjense, casi siempre está asociado a una obra. Y es básicamente Claro. la siempre citada y siempre tocada y siempre revisada, Las estaciones de Vivaldi. Así Sí. es. Claro, pero bueno, Sin duda, se ha ¿no? convertido casi en un lugar común de la música. No, lo dices. No, Un no lo dices bien. clásico de clásicos. Un clásico como dicen, de ¿no? los- Y lo O sea, conoce así mucha es. gente, ¿no? Totalmente, Aunque sí. no sepan el nombre, la verdad. Es cierto. Pero Es hay cierto, una por cosa, escucharlo. y a este nos gusta a ti y a mí hablar de ello. Todo está en la partitura menos lo esencial, Totalmente. que es la interpretación. Exactamente. Y cada interpretación la hace distinta. Claro. Totalmente, Juan. Eso es lo encantador. Entonces, ¿qué sentido tiene, digamos, Ajá. seguir grabando y seguir tocando una obra que, bueno, tocarla, bueno, se disfruta, pues, pero ¿qué sentido tiene seguirla grabando y seguir estudiando una obra que se ha estudiado tanto y se ha tocado tanto desde su exitoso, digamos, momento de publicación en 1725? Bueno, pues les voy a contar una cosa. Lo que pasa es que las grabaciones y la música, es decir, la partitura de Vivaldi, lo dijiste muy bien, Juan, está todo menos lo esencial. ¿Por qué? Porque la partitura solo son las notas, pero dependiendo de lo que come la gente, de lo que come el intérprete, El estado de ánimo. el estado de ánimo, de lo que vive y el tipo de instrumento que tiene en sus manos, que no es el mismo violín, digamos, un violín de hoy, a un violín de hace 2 siglos, o hace 3, o hace, bueno, o sea, ¿no? Claro. Es muy Y de hoy distinto. un violín no es igual al otro violín. Exactamente. Entonces, definitivamente para esto echamos mano de la musicología. La musicología es esta ciencia que se encarga de estudiar la historia, la organología, es decir, cómo se hacen los instrumentos, y las partituras. O sea, imagínense un vínculo entre los tres, ¿no? Cada vez, o sea, así como la ciencia avanza, la musicología avanza para descubrir y acercarnos cada vez más a cómo se tocaba esta música hace 200 años o más, ¿no? Uy. Entonces, durante mucho tiempo vimos, esta es una versión increíble con Gideon Kremer en los años 80, ¿no? Un violinista espléndido, que es la que hemos escuchado todo el tiempo, ¿no? Así es. Vamos a escuchar un poquito. Ahora, lo interesante de esto es que, bueno, así creíamos o apostábamos que sonaba, ¿no? O asumíamos casi asumimos debería que ser, sonaba. ¿no? Es más, hasta decimos, vamos a Entonces- escuchar a Vivaldi. No, Vivaldi ya no vive, vamos a escuchar una interpretación suya. Exactamente. Entonces, bueno, en los años 2000, un musicólogo virtuoso del violín italiano, Fabio Biondi, revoluciona, digamos, la interpretación de esta misma obra de este modo. Vamos a escuchar un poquito sobre... Bien. Básicamente, si nosotros escuchamos justo con los vínculos que estamos viendo en pantalla, estas dos maneras de interpretar esta misma obra, bueno, las diferencias son abismales. En principio, porque lo que estamos viendo en pantalla, el vínculo que estamos dando, es una interpretación de 2015 de esta obra, que sigue, digamos, una serie de hallazgos musicológicos, que nos enseñan que resulta que la obra probablemente no se tocaba así por una cantidad de manierismos, o sea, de amaneramientos, digamos, que había en la época, sobre cómo se tocaba, se leía esa misma partitura, se puede leer hoy de una manera muy distinta, porque, bueno, a través de la investigación musical, Biondi elucubra sobre formas distintas de interpretarla. Y otra cosa muy interesante es que los instrumentos con los que está tocando son instrumentos de época. Es decir, construidos, reconstruidos o recuperados, ¿no? Ajá. De los instrumentos que se construyen. Remasterizados. O sea, esto- Exactamente. Este último que escuchamos entonces es lo más cercano Pues, a como debió haber sido A en su como momento. creemos O sea, creemos es como que meterse se en una decide. máquina del tiempo. Exactamente. Entonces, por eso los vínculos que damos en pantalla. Y bueno, antes de dejar, digamos, esta visitación a la primavera, que por cierto, la primavera, que bueno, estamos llegando a la apertura de la primavera esta semana, entonces la primavera fue uno de los primeros motivos que llevaron a los músicos, en particular a Vivaldi, a escribir sobre un tema que fuera extramusical.
Es decir, había sonatas, que quiere decir sonada, había sonadas de instrumento, sonatas o tocadas de instrumento, pero aquí hay una conexión entre la poesía que habla de la primavera y una obra musical. Esto en la historia es algo muy importante. Y bueno, solamente para no dejar la ocasión, hay otra obra, otra primavera, que es la de Haydn. Perdón, antes de pasar a eso, tenemos, aquí está la primavera de Haydn, que con otro espléndido intérprete, este director que estamos viendo aquí, que está dirigiendo a Viena, está enfrente de la Sinfónica de Viena, pero bueno, más bien intérprete de la Sinfónica de Viena, porque no es exactamente la orquesta completa, es Nicolas Harnoncourt, es un musicólogo y director orquestal y bueno, básicamente un entusiasta que falleció el año pasado. Está haciendo básicamente lo mismo, o sea, está dirigiendo con las convenciones de la época las estaciones de Haydn. Las estaciones de Haydn ya no es una obra barroca, es una obra del clasicismo y, bueno, digamos, si las estaciones de Vivaldi se escribieron en Italia, en Venecia particularmente en 1725, esto, pues bueno, se compone más bien hacia el 1800, ¿no? Que se estrena. O sea, ya estamos pasando de siglo. O sea, es más o menos la distancia entre, no sé, mi querido Capitán en 1920, y una rolita de Laura Pausini. Sí, total. O sea, esa es la distancia en tiempo, más o menos, ¿no? Los 20, entonces más o menos como 1920 y tantos, a mí 2000, más o menos. Sí. Entonces, esa distancia en tiempo es la que separa estas dos obras. Estas son otras estaciones. Es un oratorio escrito por Haydn. Visítenlo también. Es una obra magnífica, también basada, o sea, sustentada en un texto poético. Los oratorios no es nada más para orar. Es literalmente una relación de una obra orquestal en el clasicismo y un poquito antes, que claro, empezó siendo sacra, o sea, por supuesto, pero después evolucionó para conectarse en la poesía en su más extenso sentido. Y al Entonces, romance. Bueno, está involucrado también y hay otros momentos también en los que hablan. Hay otros oratorios, por ejemplo, que lo referencian muy poderosamente. Pero esto está dedicado también a la primavera, su primer movimiento. Y bueno, es un viaje verdaderamente. Son dos viajes que podemos tomar en Maravilloso. este Y inicio todo de al primavera. alcance de un clic o de un touch. En un si es en el clic. celular, ¿no? Hágale usted clic, busque tus Facilito. intérpretes. Claro. Caray, Internet es una fuente inagotable. Chema. Gracias, Muchas gracias. Mil gracias, Chema.